Bien, establecida la estructura del resultado de aprendizaje y los recursos que lo constituyen, vamos a ver cómo se inicia entonces esta elaboración del resultado de aprendizaje. Lo primero es identificar la unidad de aprendizaje. Una unidad de aprendizaje es un tema que tiene principio y fin. En algunos casos se llaman unidades de contenido, unidades temáticas. En este paradigma y en este enfoque hablamos de unidades de aprendizaje. Una unidad de aprendizaje debiese tener un resultado de aprendizaje. Si es muy robusta, por así decirlo, podríamos tener hasta 2 resultados de aprendizaje. Pero lo importante es que ustedes se hagan cargo de los resultados de aprendizaje que declaran. Si quieren declarar 2, 3, 4, ustedes tendrán que hacerse cargo de eso. Yo les recomiendo que frente a cada unidad de aprendizaje exista un resultado de aprendizaje. Habitualmente en nuestras carreras una unidad de aprendizaje tiene entre 16 y 20 horas, por lo tanto es importante que en esta elaboración tengamos en mente este tiempo. El estudiante, ese es el tiempo presencial, ¿cierto? Y tiene un tiempo no presencial de aprendizaje, que habitualmente es 1,5 a 2 veces el tiempo presencial. Por lo tanto, el estudiante tiene 16 o 20 horas presenciales, más 40 horas no presenciales en las cuales tiene que evidenciar este resultado de aprendizaje. Dicho esto, entonces, identificada esta unidad de aprendizaje, lo que el docente tiene que hacer es elaborar un resultado de aprendizaje asociado a esa unidad de aprendizaje. Aquí en esta gráfica, ¿cierto?, ustedes van a ver este ejemplo de unidad de aprendizaje y resultado de aprendizaje. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Esta es la asignatura Literatura Infantil Chilena y el resultado de aprendizaje es el siguiente. Analiza literatura infantil chilena en distintos periodos históricos según pauta. Analiza literatura es la acción objeto. Hay un verbo claro que es analizar, que es evidente, ¿cierto? Después la condición es infantil chilena. Hay distintos tipos de literatura, ¿cierto? Y aquí está especificando primero que es del género infantil y segundo que es chilena. Y tercero, el contexto o criterio de desempeño en distintos periodos históricos, que es el contexto y el criterio según pauta. Esto significa que el docente le entrega una pauta al estudiante que define cómo realizar este análisis que le está pidiendo. Una vez definido este resultado de aprendizaje, yo les recomiendo que hagan el siguiente ejercicio. Identifiquen cuáles son los recursos cognitivos, procedimentales y relacionales que están asociados a este resultado de aprendizaje. Y que ojalá lo grafiquen en lo que yo denomino un mapa de aprendizaje que está indicado en esta gráfica, digamos. Este mapa de aprendizaje en el fondo nos va a mostrar cuál es el recorrido del estudiante en estas 16 o 20 horas, más las horas de aprendizaje no presencial, para que él sea capaz de evidenciar el resultado de aprendizaje que yo les acabo de leer. Como pueden ver en la gráfica, estos denominados cajones, ¿cierto?, identifican cada uno de los recursos, ya sea cognitivos, procedimentales, relacionales, que están involucrados en este recorrido. ¿Cuál es la importancia de este mapa de aprendizaje? Nos permite evidenciar la articulación con otras asignaturas. La pregunta que ustedes tienen que hacer frente a cada uno de estos recursos es: ¿este recurso, por ejemplo, concepto de literatura chilena, es primera vez que el estudiante lo ve o viene de otra asignatura anterior? Si viene de otra asignatura anterior, entonces lo que usted tiene que hacer es reactivar un aprendizaje previo. Si es propio de esta asignatura, entonces usted tiene que enseñarlo de una manera determinada. ¿Cómo lo enseñe? Eso es lo que va a ver usted en el módulo 3. Por lo tanto, este mapa
de recorrido de aprendizaje del estudiante nos permite ver la articulación con asignaturas previas. Y es de suma importancia para el estudiante saber que aquello que aprendió en semestres anteriores tiene sentido en un contexto distinto. Por ejemplo, el lavado de manos, ¿cierto?, para las enfermeras es un procedimiento que tiene 9 pasos que están establecidos por el MinSal. Lo más probable es que el estudiante aprenda en primer semestre este lavado de manos como un resultado de aprendizaje. Realiza lavado de manos clínico o bien cuando entran a quirúrgico, cuando entran a operación. Realiza lavado de mano clínico o quirúrgico de acuerdo a modelo MinSal o de acuerdo a pauta MinSal, que ese es el protocolo que exige el Ministerio de Salud para establecer estos 9 pasos, ¿cierto? Eso que fue un resultado de aprendizaje en primer año, en tercer año, para una enfermera puede estar ubicado en un procedimiento de realizar un control enfermero a una paciente de acuerdo a pauta establecida por el MinSal. En ese procedimiento de revisión, la enfermera a lo mejor se tiene que lavar las manos de una determinada forma, ya sea clínica o quirúrgica. Por lo tanto, ese resultado de aprendizaje del primer año es tomado y es puesto 2 años después en un contexto distinto. Eso es la articulación curricular, cómo nosotros usamos, ¿cierto?, recursos cognitivos, procedimentales en nuevos contextos. Es decir, cómo utilizamos estos resultados de aprendizaje en contextos nuevos. Cuando tenemos claro eso en una malla curricular, entonces estamos hablando de articulación curricular. Toda carrera tiene una suerte de dinámica, ¿cierto? Una progresión que cada día va siendo más compleja hasta que nos acercamos al último semestre de la carrera. Incluso se mueven desde temas más teóricos a temas más prácticos, a pesar de que yo no creo en asignaturas 100% teóricas. Siempre tiene que haber un saber hacer del estudiante. Esto es fundamental que lo tengamos claro. ¿Qué significa establecer resultados de aprendizaje claros asociados a unidades de aprendizaje? Y este mapa de recorrido que yo les sugiero que realicen, porque va a quedar claro para ustedes y para sus estudiantes.